Sangre de mestizos, de Augusto Céspedes. El milagro. El recuerdo de aquellos días frebífugos de diciembre de 1933, en que casi perecemos de sed sobre las arenas del Chaco, está siempre unido en mi memoria a la figura de Poñé, un camba chiquitano, mestizo de blanco y salvaje, de cara redonda, mirada de pájaro, tez mate y pie desnudo. Tenía Poñé 20 años cuando nos guió a través del bosque chaqueño en la zona Alihuatá-Saavedra, después que los paraguayos cerraron al ejército boliviano en Campo Villa. Hay quienes aseguran que nuestra salvación se debió a un milagro, pero la verdad es que sin Poñé el milagro habría sido mucho más difícil. Las primeras noticias del cerco las recibimos en un puesto sin importancia de la 4ª División. Al ser copada por la retaguardia de la 9ª División, era lógico resguardarse de la amenaza de igual maniobra sobre la 4ª, pero no se dio orden de repliegue, y parece que se planeó más bien intentar un golpe que a su vez envolviera a los paraguayos. Ese plan falló, y el 10 de diciembre la 4ª se halló también con el enemigo a retaguardia. Todas las salidas de los senderos y picadas resultaron en manos de los paraguayos, y la formación de guerra de ambas divisiones se tornó un desorden sin pies ni cabeza. Algo semejante a lo que ocurre cuando se destapa un hormiguero. Se desplazaban regimientos, se trasladaban grupos dispersos de soldados, y desfilaban camiones que luego eran incendiados. Batallones y compañías aislados atacaban y contraatacaban en sectores vulnerables. Algunos lograban pasar el cerco como por un tapiz, dejando en él sus muertos y heridos. Abandonados en medio de ese hormiguero de masas sedientas y desorientadas, quedamos en un puesto de sanidad, próximo a la picada que salía al kilómetro 31 de Alihuatá-Saavedra. Súbitamente, de la perezosa convalescencia que nos mantenía en monótona inactividad, pasamos a la inquietud, a la angustia de elegir entre 3 posibilidades: buscar una unidad combatiente y abrirnos paso junto a ella, permanecer en el lugar para entregarnos prisioneros o huir a través del bosque sin agua. Éramos el cruceño Sócrates Landívar, que había combatido en el Loa a órdenes de Castrillo, el capellán de la sanidad, 2 sanitarios, el mecánico Molina, 2 telegrafistas y unos soldados convalecientes, entre los que nos contábamos Poñé y yo. Reunidos bajo la techumbre de palma de un pauichi, hicimos cálculos. Pleórico grueso, con los ojos argentíferos que se cerraban a medias para colar el resol, el sanitario Kruger, orureño, descendiente de alemanes, razonaba trazando líneas con un palito en el suelo. No creo que Kunt mande socorro. No manda. El combate suena allá, y también allá. Nosotros estamos aquí. Quiere decir que el 31 está cerrado. Intervino uno de los telegrafistas. No nos queda más que cortar el monte para salir al 22, por aquí. Pero Landívar, con su pronunciación andaluza, objetó. No saben lo que dicen. Hay que salir sud clavao. Entonces el mecánico Molina dio su opinión. Yo creo que los 300 hombres que han ido por el capitán Camacho sobre el 31 rompen el cerco. Hay que ir detrás de ellos. Y si no lo rompen... Del suelo en que estaba sentado se levantó el capellán, de piel etiópica y breches tan largos y botas tan cortas que parecía un cosaco. Hay que decidirse nomás, dijo. Dios nos ayudará. Nos ayudará, nos ayudará, remedó Molina con sarcasmo.
A todo esto, el otro telegrafista salió de la choza que hacía de cabina telefónica y gritó: «Se ha restablecido la comunicación. He oído una llamada al Pérez. No hay cerco». Todos nos introdujimos al puesto telefónico, pero la comunicación estaba nuevamente cortada. «¿Qué oíste? ¿Qué decían?» «Hablaban de incendiar camiones, pero no pude oír más. Creo que debemos esperar un rato». «Sí, esperar hasta que los pilas nos digan manos arriba», murmuró el suboficial que tenía un raro apellido de Ayarruma, convaleciente de paludismo, que fijaba sus ojos lagañosos con expresión de desafío a todo el que le hablaba. Landívar levantó la voz y, accionando enérgicamente, exclamó: «No confiamos sino en nosotros mismos. Nos han abandonado como a puchos. Rompen el 31, y si ya han copado el 22, salgamos, hombres. Hay senderos que conoce Poñé. Cosa de un día poniéndole seguidito que le pondremos, y antes que se acabe el agua». Nadie se decidía a nada, y así pasó la mañana. Landívar entonces me dijo a solas: «No hay que perder de vista al Camba, hay que andar atados con él». Y llamando a Poñé, que indiferentemente estaba tumbado bajo un árbol, fijó en él sus ojos azules que brillaban bajo los mechones rubios caídos sobre su frente. «Oye, Camba», le dijo muy serio, «si me dejas, siquiera un ratito, te mato. Allá en Santa Cruz maté muchos cambas como vos». A mediodía apareció un camión cargado de gasolina en que venía un oficial. «No hay nada, no hay nada. Hunt viene a Saavedra con tropas. Quédense aquí nomás». El ánimo despertado por esta noticia se apagó con la que trajeron unos soldados que pasaron hacia el camino, cargados de azúcar y de harina que habían robado en un puesto de abastecimiento de la Cuarta. «Es increíble. Los pilas han cortado también la picada de Gondra. Han matado a todos los jefes y oficiales. A los soldados los hacen formar y los ametrallan». Todos nos pusimos graves. Ceñidos por el horizonte de una arboleda baja, mirábamos, escuchábamos. Por sectores, al norte, al este, al oeste, la tempestad de los tiroteos se anudaba en una cadena implacable como la distancia. Dudábamos entregarnos a ese espectro desconocido, pálido y confuso donde aguardaba lo ignorado, a ese laberinto de árboles anémicos, tejidos de zarzas, desolado y sin agua. Era una aventura a la que solo podía precipitarnos un impulso sin deliberación. Ese impulso surgió de pronto. Tronaron cerca 2, 3, 4 cañonazos con ligero intervalo. El rumor de ametralladoras saltó al sudeste, silencioso hasta ese momento, y se multiplicó en ecos. Pasaron corriendo unos soldados. Uno de ellos gritó: «Los pilas ya están detrás de la artillería del grupo 4. Ametralla, los cañones no saben a qué lado disparan. Ametralla, están tirando». El tableteo de las ametralladoras pobló todo el horizonte. Silbaron balas entre los árboles. Instantáneamente nos sentimos transformados en bestias acosadas por cazadores. Al primer movimiento de Kruger, que empezó a correr, el capellán, los sanitarios, los telegrafistas, los convalecientes, Landívar, Poñé y yo nos introdujimos al monte por un sendero que se dirigía en rumbo sud. ¡Por el monte! ¡Por el monte! ¡Salgan del sendero! ¡Por aquí! ¡No! ¡Por aquí! ¡No griten! Bañados de sudor, después de unos 10 minutos de carrera, nos detuvimos. «Ahora alejémonos de la senda, por la derecha, siguiendo así. Salimos así». «¡Brújula! ¿Quién tiene brújula?» Nadie tenía brújula, naturalmente. «Poñé, Poñé, vení tú.
anda para adelante. Desde ese momento, Poñé tomó su lugar de guía y así empezamos la marcha a través del gran bosque lívido. El Kamba por delante y detrás de él, uno a uno los fugitivos. Casi no llevábamos más que nuestras caramacholas, la mayor parte no muy llenas. Landívar llevaba un fusil bajo el brazo, Kruger un morral sobre la cadera y una pistola en el cinturón. Poñé solamente tenía un machete del que no se separaba nunca en el puesto de comando, llevándolo a guisa de sable entre el cinturón y la cintura, como un descamisado de la Revolución Francesa. Éramos pocos, no me acuerdo bien si 12 o 15. Desarrollábamos en columna una sinuosa trayectoria de serpiente, siguiendo el punto de menor resistencia que perforaba el machete del Kamba en la malla del bosque. Poco a poco dejamos de oír el tiroteo. Marchábamos cautelosamente, doblando las ramas con las manos sin quebrarlas para no delatarnos a las patrullas enemigas que podían haberse infiltrado por ese lugar. La arboleda de la zona, en la primera etapa rala y poco espinosa, nos permitía marchar encogidos, doblados, deslizándonos como figuras transparentes que atravesaban los árboles sin tocar. Anduvimos así todo el atardecer y parte de la noche, repitiendo la misma acción de esquivar la cabeza a las ramas. Dormimos un poco. Al día siguiente, el monte se fue poblando de un nutrido malezal de arbustos de 2 a 3 metros de altura, con hojas diminutas y afiladas y ramas tejidas tan estrechamente entre sí que se cerraban en un bloque grisáceo erizado de púas. Zig-zag, zig-zag, cortaba el machete de Poñé y con roce de ramas, espinos y hojas le seguíamos turbando la mortal quietud del paraje tórrido. Comenzaron a florecer de arañazos y pinchaduras los rostros y los soldados a quejarse. Poñé, lleva tú el morral de Kruger. Yo iba un poco detrás de Kruger, considerando cómo sufría con su obesidad y su delicadeza de hombre súbitamente trasplantado al Chaco desde una universidad europea. Disputaba a las ramas su enorme sombrero de paja. Se enredaba las piernas en las zarzas que desarrollaban una infinita variedad de movimientos mecánicos para aprisionarlas. Se agachaba a retirar los espinos y al mismo tiempo otras garras le quitaban el sombrero. Le cogían de los cabellos, le arañaban la cara y le pinchaban desgarrándole camisa y pantalones. Sudaba mucho porque bebía sin economizar el agua. En el segundo día se acabó la provisión de su cantinflora. Más tardíamente, los provisores y más rápidos los impacientes fuimos vaciando las caramañolas en la esperanza de llegar pronto a la zona libre. Buscábamos salida hacia el kilómetro 22 de la picada Alihuatá-Saavedra, pero nuestra marcha en curvas con que rodeábamos las porciones más densas e impenetrables del monte motivó que solo en la tarde del segundo día comprobásemos que la senda dirigida hacia ese punto estaba en poder de los paraguayos. Al llegar a la senda que nos mostró Poñé, nos detuvimos anhelantes con miedo y esperanza. ¡Hay tiroteo! ¿Oyen? Son los nuestros. ¡Avancemos! Avanza vos si querés que te maten. Son los pilas. Pero están combatiendo. Combaten pues con los nuestros que están para el otro lado. Seguro que los pilas han tomado ya toda la picada. Si todo es inútil, se lamentó Kruger. Lo que deberíamos haber hecho es salir sud clavado hasta salir al campo Jordán. Basta de protestas, hay que ver de qué trata. Anda tú, Poñé, toma el fusil. Poñé prefirió dejarnos el fusil y se perdió en la arboleda. ¿Y si el Kamba nos regresa?, murmuró Landívar, mirando a todos. Nadie les respondió.
Aguardamos horas y horas tendidos de espaldas bajo los hilos de sombra que dejaban caer en nuestras cabezas los anémicos arbustos. Al atardecer, nimbado de rojo como un silfo sin dejarse sentir, reapareció Poñé y manifestó que las sendas estaban controladas por los paraguayos. Una patrulla le había ametrallado cuando se deslizaba por un tojal. Nos pusimos nuevamente en marcha hacia el este. Ya de noche, tropezando, cayendo, vislumbrado el suelo a la claridad de las estrellas aprisionadas entre las ramas. Un espino me atravesó la bota y me detuve para sacarlo en la oscuridad. Pasó delante de mí la caravana. Kruger andaba agarrándose con una mano el cinturón de Poñé. Los demás seguían en fila. Máscaras idénticas de sombras les cubrían las caras, asemejándose a una misteriosa comitiva de negros. Un sol quemante nos despertó a las 5 de la mañana y seguimos la marcha hacia el sur y luego hacia el oeste, siempre acompañados por las tétricas manadas de arbustos extendidos sobre las arenas que pisábamos. El suelo, antes compacto, se volvía tan blando que a cada paso nuestros pies desaparecían dentro de la arena. Nuevamente escuchábamos algunos disparos lejanos. ¡Es una explosión! ¡Son tiros aislados! ¡Otra vez los pilas! ¡Que vaya a ver Poñé! 2 o 3 horas más tarde, Poñé informó que se trataba de patrullas enemigas. Cambiamos entonces de ruta y ya no tuvimos más indicio de una presencia extraña. A partir de aquel momento ya no escuchamos sino el clamor de las cigarras y percibimos la noción del tiempo. Fenómeno corriente en el Chaco donde tan fácil como extraviarse en el monte es perderse en el tiempo. Kruger, rápidamente enflaquecido con un arañazo que le dividía la frente, perdió su gran sombrero. «Hace años que hemos salido, hace años», le oí decir. «Ay, si viniera un avión a recogernos». La atmósfera tibia se bebió todo nuestro sudor. Estábamos en diciembre y el calor en la piel era un beso de 42 grados de fiebre. Bajo la lluvia de alfileres de sol que atravesaban el ramaje quemado por el calor, veía a mis compañeros como una cadena de bueyes, uno detrás del otro. El polvo acumulado en las arrugas de las caras, los pómulos agudizados, las bocas semiabiertas, la barba crecida, avanzaban como un caracol cortando la inmovilidad del bosque. El mísero gusano se arrastraba lentamente, introduciéndose en la sucesión de arbustos y malezas, en la continuidad de aspectos misteriosamente iguales de la misma maraña inexorable, constituyendo siempre el centro de una infinita semiesfera cuyo plano era el monte dormido que roncaba su siesta bajo la curva sinfónica del chirrido plenario de las cigarras unánimes. Con la cabeza caída sobre el pecho, Landívar seguía con los ojos las botas del capellán que marchaba delante. Miraba ese andar con el azul intenso de sus ojos furiosos. Se detuvo y nos esperó. Pasaron delante de él Ayarruma, que parecía ya muerto, los telegrafistas y los soldados semejantes a espantapájaros. Me escogió a mí para hacerme una confidencia. «Oye, nos hemos perdido. No llegamos nunca. Eso nos pasa por venir con un cura. Está guetado. Vámonos por otro lado». Molina, que se paró a escuchar, dijo: «No, más bien digámosle que se vaya él». Y entre los tres miramos con rencor la silueta del capellán, detenido más adelante. Era como un carbón de piedra. Movía los labios en un rezo intermitente. Cuando lanzaba un claro del monte, levantaba la mirada al cielo y le veíamos blanquear los ojos,
mientras cruzaba con ademán afligido los dedos sobre el pecho. Al tercer día era el único a quien le quedaban unas gotas de agua en la caramañola. La sed, con su incandescencia amarga, nos descascaraba los labios y nos hinchaba las lenguas, y a ninguno sudaba. Se apoderó de mis fauces un demonio que me lamía la garganta y sentía mi sangre como resina. Mi boca me parecía extraña, como una caja de cartón recubierta de pintura seca, algo insólito y desagradable. El acto de la deglución se me repetía mecánicamente, introduciéndome a cada instante un golpe doloroso en la garganta. Al cruzar un paraje en que la tierra renegrida estaba sembrada por una sucia constelación de telas de araña, el suboficial Ayarruma, que no había dicho una palabra en todo el trayecto, se echó de bruces. Así echado golpeaba su cara y las palmas de las manos contra el suelo. Nos detuvimos y poco a poco se fue quedando quieto. De su garganta brotaba un silbido y lloraba sin lágrimas, mascando la tierra. «Está insolao», dijo Landívar. Se nos ocurrió que podía beber orines e hicimos acopio de ellos en una cantimplora, con la contribución de los más próximos. Casi todos tenían las vejigas secas. Kruger, embadurnado de polvo, con la barba roja, ardiéndole los ojos claros, con aspecto de un demonio tropical brotado de la arena, rechazó el pedido. «Yo, mis orines no los doy, no los doy», y repitió con insistencia de ebrio. «No los doy. No los pido a nadie, pero tampoco los doy». Landívar, por su parte, lamentaba su imprevisión. «Ayer lo oriné todo en el suelo». Mientras transcurría esa escena, Poñé apareció con una raíz húmeda que Ayarruma se puso a sorber mecánicamente. Después Poñé continuó con su tarea, siempre adelante con el ruido de sus machetazos que picaban el sendero en la malla maldita. Zig-zag, zig-zag. Solo quedábamos 10. Las jornadas de marcha no eran más que un solo día largo, prodigiosamente largo como el monte. No llegamos nunca. Andar, andar dentro de un brasero, dentro de un alfiletero. Nos hemos perdido. Claro, sin brújula. Pero el Camba conoce el monte. Es que el cura es malagüero. Yo siempre lo dije, nos trajo la mala. Poñé a ratos parecía haberse desviado al norte o al este, pero más tarde, cuando la dirección de la sombra se hacía perceptible, ésta daba la razón al Camba, siempre bien colocado. El chiquitano tenía un mapa inédito en la red de sus arterias. Sus plexos nerviosos eran una porción de la selva, sensibles a la inducción del polo magnético, y debajo de su alma salvaje habitaba un subconsciente geómetra que conservaba a través de las espirales recorridas en el rompecabezas del bosque la memoria de la línea recta, enderezando en ese sentido sus pasos. Poñé no se perdía. Lo que desviaba y retardaba el trayecto eran los rezagados, los otros que se extraviaban como Landívar, cuya desaparición noté. Procuré detener la columna, no me hicieron caso. Entonces llamé a Poñé y le ordené que buscara a Landívar. Poñé dio media vuelta y lo huelló para devolverlo, después de unas horas, e incorporarlo al grupo como a un resucitado. A otros ya no los escuchábamos, quedaban tendidos en el monte, abandonando toda prenda, incluso los pantalones desgarrados. De repente caía un soldado y el que le seguía pasaba sin detenerse, sin verlo, como un sonámbulo. Un soldado potosino metió la cabeza debajo de un arbusto
y se echó arena sobre la nuca para morir con ese impulso de inmersión hacia la sombra. Los más fuertes seguimos. Avanzamos apenas centenares de metros por hora. Ante cualquier ruido engrandecido por la alucinación, respondíamos con gritos. Yo oía risas, no sé si nuestras o ilusorias. La vibración de las moléculas caldeadas sonaba en el aire. La naturaleza del Chaco acechaba ese momento para manifestarse en otra forma. El infierno pálido perdía su pasividad vegetativa para descubrir ante nosotros sin disimulo el poderío de su imperio cruel y alucinante. Se hizo más alto el monte. Ni un soplo de brisa movía los árboles fijos, tristes, condenados a una parálisis corroída de úlceras y llagas monstruosas. Colgaba de ellos la cabellera de la salvajina canosa y de los musgos parduzcos. Sobre el suelo compacto y duro, la horrible arboleda exteriorizada con actitudes de ira y de locura, el padecimiento de su sed secular, fingiendo ante nuestras miradas un bamboleante esquema de esqueletos torturados por el fuego. Troncos caídos semejaban saurios disecados, osamentas de cíclopes con el ojo fósil prendido a las cortezas. Otros árboles se enlazaban con los vecinos, retorciéndose carcomidos y apolillados como momias de tarántulas gigantescas, acopladas, enredadas, contagiadas unas a otras de bubones tumefactos y de lúes rosadas. Todo el bosque, fosco, deshecho, parecía haber sido asesinado por un huracán. En este estado, la quietud del monte muerto se desenmascaró, revelándonos con su agresividad inciosa, con toda la multiplicidad de su dinamismo sarcástico y maléfico. Nos latigueaba los rostros, nos cogía de los brazos con sus uñas, nos obligaba a girar sobre nosotros mismos, enredándose a los pies. Se cerraba alrededor de nuestros cuellos, nos prendía de los cabellos, nos extraviaba alrededor de un matorral, nos metía espinos dentro de las botas y todas las ramas flexibles, sus leños aguzados, sus malezas y sus púas conspiraban para detenernos. Esa misma densidad y altura del monte representaba, sin embargo, la esperanza de la proximidad de alguna laguna. Nos embolsamos horas y horas mientras Poñé buscaba salida entre la maraña. Veíamos animarse el bosque con gesticulaciones, ondulando su ramaje como si lo dedicase a un acto mecánico de aprehensión para estrangularnos mediante sus espinosos brazos esqueléticos o sus verrugosos tentáculos que se movían sordos, perversos, hambrientos de carne. ¡Aquí! ¡Aquí!, señaló Poñé con su voz de pájaro. En un claro del monte, dos momias de soldados paraguayos, con pedazos del carcomido uniforme azulenco, semienterrados de cara al suelo, yacían en un meditabundo holocausto de esqueletos. Kruger, al verlos, se puso a cantar una canción en alemán. Esas momias eran probablemente de fugitivos paraguayos en la retirada del kilómetro 12, que el calor había desecado desde marzo, cuando buscaban agua en este mismo lugar. «Debemos salir de aquí», pensé o grité aterrorizado. En ese instante oímos una detonación. Fuimos hacia allá y hallamos a Molina de rodillas ante el cuerpo de Kruger, tendido, desnudo, de medio cuerpo arriba y con la cabeza dormida sobre una aureola de sangre. Se arrancó la camisa, se sentó y se dio el tiro. En la mano derecha de Kruger, cubierta de una pelusilla roja mezclada con polvo, estaba la pistola. La tomó Landívar. El capellán rezó, bendijo al muerto y le cubrió el rostro con los pedazos de su camisa. Después interrogamos a Poñé, y este manifestó que no había perdido la esperanza de encontrar una aguada.
Sí, comentó Landívar, siempre que este cura nos deje. Continuamos la marcha y Landívar, cuando el capellán se hubo adelantado, me cuchicheó. Para cuando estemos como como Kruger, bien muertos, para eso trajimos al fraile, para echarnos responsos a todos. Yo asentí. Malvado cura, continuó. ¿Lo matamos? Pues mátalo vos, les respondí. Yo estoy cansado. Yo también, toma. Y me dio la pistola. La puse en el bolsillo del pantalón, pero a poco andar la sentí tan pesada que parecía que me iba a quitar los pantalones con su peso y la dejé al pie de un árbol. Cada paso pesaba como si llevase pantalones de plomo, botas de plomo. Solo quedábamos 7. En el aire caliente giraba la locura. Girando tomaba la forma de trompo y su púa trepanaba hasta los meninges mi cráneo caldeado. El capellán rezaba en alta voz y a ratos entonaba un himno litúrgico. Landívar a cada momento repetía: «La pistola, pégale un tiro a ese fraile. Cállate, cállate, cura». Otros trotaban, rozando la lija del aire, próximos a inflamarse como fósforos. Molina gritaba: «Capitán Camacho, mi capitán Camacho, aquí estoy, soy Molina». Solo Poñé, indeclinable, permanente e invalorable como un dios, con su cuerpo de mono harapiento visibles las rodillas por los pedazos del pantalón y con toda la vida negreando en sus ojos como un pozo de agua, no soltaba el machete. Ya no buscaba un árbol alto para trepar y mirar a lo lejos, ya no se desprendía del grupo para buscar raíces húmedas, pero no soltaba el machete. Zig-zag, zig-zag, zig-zag. Marcaba cada vez más pausado la longitud del tiempo. A lo largo del suplicio el ruido se repetía isócrono como la respiración de nuestra fiebre. Nadie hablaba ni gritaba ya. Andábamos casi de rodillas. Como gusanos cortados nos arrastrábamos por la mecánica a la que obedecíamos, mediante el retroceso a una fiera especie zoológica, caminando inconscientes y siniestros. Cuando levantaba la vista veía a mis compañeros como colgados de una cuerda invisible, con las cabezas caídas sobre el pecho y los brazos inútiles, las lenguas en las bocas abiertas, sin mirar a los lados como perros rabiosos. Las camisas en andrajos, colgando fuera de los pantalones, uniformaban grotescamente la agonía ambulante. Estábamos en manos del monte, el enemigo cósmico. Aumentó el calor, ya nos acabábamos. Ya no formábamos una columna, sino un grupo letárgico de párpados hinchados que solo sostenía con vida el ejemplo de Poñé. Por fin, al aproximarse el mediodía, con un último esfuerzo, llegamos hasta un grupo de árboles que protegían una depresión en el suelo con apariencia de laguna, pero estaba seca, con el fondo blanquecino y quebrado de grietas. Entonces Poñé, el infatigable, arrojó el machete que se clavó de punta en el suelo y se tumbó a dormir. Uno a uno nos derrumbamos todos, con un infinito deseo de descansar. Me pareció que el capellán murmuraba: «Señor, Señor, en tus manos mi espíritu». En mi conciencia, la última chispita del ansia de vivir se durmió también. Un contacto extraño, venido de lejos sobre mi frente. Abrí los ojos. Una gota, 2, 3 gotas. Desconocí el paisaje sin sol, matizado de un tono plomizo oscuro.
El monte se estremeció con un escalofrío de brisa que erizó el lomo de los algarrobos. ¡Gotas, gotas de agua! Luego largas agujas que penetraron en el ramaje, tejiendo inmediatamente en pocos segundos los telones cristalinos del ancho aguacero, derramando chorros y torrentes sobre nuestros cuerpos abiertos en cruz. ¡Milagro! ¡Milagro! La palabra se repitió en los intervalos en que pudimos hablar mientras nos arrastrábamos de espaldas para recoger en las bocas abiertas, en las manos, en todo nuestro ser resucitado, la lluvia que resonaba como una celestial ametralladora cristalina. Fue ciertamente un milagro, porque saciaba la sed con el agua acumulada en las concavidades del terreno por la lluvia que no duró ni 10 segundos. Seguimos la marcha hacia el sur y avanzando un medio kilómetro encontramos nuevamente el monte seco como Yesca, al decir de Landívar. El aguacero había bañado exclusivamente el perímetro indispensable para salvarnos y para que llegásemos vivos a Saavedra y luego a Vallivian, con excepción de Poñé, a quien despedazó una granada en el bombardeo de Fortín Muñoz 3 días después.